estos chicos, que pasó a unos niños que les hicieron una transfusión de sangre contaminada. Bueno, pues esos eventualmente hay que indemnizar. Bueno, en el caso concreto, ese caso, bueno, así lo estoy hablando en general, es responsabilidad administrativa irregular, por responsabilidad patrimonial del Estado por actividad administrativa irregular. En el caso que yo les quería comentar, sucede que una persona mayor ya con un prejuicio, los médicos no la tratan porque le hacen una operación y la dejan abandonada. Eventualmente, el abandono es una de las formas de violencia hacia las personas de la tercera edad. ¿Cómo se puede deducir? Eventualmente tenemos que acudir a los tratados internacionales sobre personas de la tercera edad, los adultos mayores, y con base en uno de los tratados internacionales sobre la materia, pudimos ordenar una reparación a ese adulto mayor. Entonces, porque esta persona fallece por un abandono que incurrió el Estado. Y bueno, lo que les quiero decir es que la ley interna no nos daba la solución, sino tuvimos que acudir al marco normativo internacional y de ahí deducir pues los derechos de las personas. Este tema de los derechos humanos y los derechos fundamentales, creo que es importante hacer la distinción, creo que ustedes lo saben. Los derechos humanos se encuentran previstos en toda la normativa internacional. En cambio, los derechos fundamentales son los que están reconocidos en nuestro texto constitucional. Vamos a continuar. Esta parte del material jurídico relevante, pues me resulta importante comentarlo porque eventualmente ustedes tienen que intentar seleccionar cuál es el material que sí voy a poder aplicar. Y eventualmente lo que quería decirles era, pues, ampliar nuestra mente cuando tengan una controversia de este tipo para no circunscribirse únicamente al derecho interno, sino que eventualmente debemos buscar otros horizontes en el derecho internacional de los derechos humanos que nos den pauta a solucionar controversias. La interpretación jurídica. Esto tiene que ver, el tema de la restricción que vamos a tocar en unos minutos más a detalle, tiene que ver con interpretación del derecho. Esto es muy importante. Les pregunto, y este tema de la interpretación extensiva, la interpretación restrictiva, puede o potenciar un derecho o limitar un derecho humano. Y justo ahorita que vayamos para allá, van a darse cuenta porque es importante el tema de la interpretación al momento de restringir derechos, que es parte de lo que yo vengo a platicar con ustedes. Dice, interpretación del derecho. La interpretación jurídica es la determinación del significado de las disposiciones normativas, ¿vale? El enunciado interpretado es la expresión lingüística que es objeto de interpretación, es decir, tal cual lo que dice la ley. Y el enunciado interpretativo es la expresión, es decir, lo que nosotros decimos que dice la ley, ¿vale? Entonces es un punto fundamental. Pero en ese camino, entre lo que está plasmado en la ley y lo que nosotros decimos que dice la ley, puede haber un trecho y eventualmente puede cambiar la interpretación. Le podemos dar un significado tal vez distinto dependiendo del operador jurídico de que se trate. Procedo. Esta parte es importante porque hay teorías que son teorías eh, cognoscitivas que buscan descubrir el significado verdadero o real de las palabras, de los términos. Pero hay otras teorías que casi de manera indiscriminada buscan encontrar un significado, pero de manera discrecional. Eso en ocasiones es peligroso, porque el derecho pues tiene que estar apegado no solamente al texto, sino también a un contexto. Pero eventualmente una libre de manera indiscriminada puede dar pauta a desviar los intereses o los fines de la propia norma. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha buscado y qué hoy día es lo que rige? Una teoría intermedia. En ocasiones hacemos interpretaciones de lo que dice la ley, porque la propia normativa nos, de manera clara, nos explica el supuesto normativo, y en ocasiones sí tenemos que acudir
una interpretación un tanto escéptica, atribuyéndole sentido al marco normativo en función a un contexto, ¿vale? Pero ya desde nuestro punto de vista, ¿vale? Entonces es muy importante. Ahora, los tipos de interpretación. La auténtica, la que se lleva en los glosarios. ¿Se acuerdan? Como dice el marco de la ley. Se entenderá por ejecutivo al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se entenderá por la Corte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ahí ni le muevas. Ahí ya te están diciendo qué significa cada término. La interpretación oficial es la que eventualmente lleva la autoridad pública. Por ejemplo, cuando se hace una norma oficial, se entenderá por especie en peligro de extinción a y te explica, ¿vale? Ahora, la interpretación judicial, pues obviamente esto es importante para ustedes porque ustedes lo llevan a cabo, pues, en el día a día. Es la interpretación que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales, ¿vale? Ahora bien, la interpretación doctrinal es la realizada por los juristas en la actividad teórica de la sistematización e inscripción del derecho. Bueno, muchas veces nos basamos nuestras interpretaciones en lo que teóricamente ya se ha dicho, o incluso para ocupar un método de interpretación, nos basamos en un elemento doctrinal, parte de cómo hago yo el tema de la interpretación de la aplicación del test de proporcionalidad. Por ejemplo, yo acudo, por ejemplo, a Robert Alexi o acudo a Aaron Barak. Entonces, en ocasiones, pues tenemos que acudir a doctrinarios que nos ayuden a efectuar una mejor interpretación del derecho. Ahora bien, la interpretación las técnicas de interpretación, las técnicas interpretativas. La interpretación literal, literalmente se ajusta a un significado lingüístico, tal cual. Ahí no hay ni cómo hacerle. O sea, tenemos que ver qué es lo que se busca encontrar el sentido tal cual del término. La interpretación correctora, esto es importante, porque es la que atribuye un significado distinto del que resulta de las estrictas palabras. Y puede ser extensiva o restrictiva. Esto, a ver, esto eventualmente parece un poquito, tal vez, poco didáctico, pero porque, bueno, ¿y a dónde nos quieres llevar? Aquí va un ejemplo. Este ejemplo lo ponía el maestro Eduardo García Maínez, y creo que se relaciona con derechos humanos. A ver, presten atención. Dice, está un anuncio en el metro que dice, se prohíbe la entrada con perros. Y entonces llega una persona que lleva un oso, un pequeño oso, y no de peluche, sino un oso vivo. Y entonces el policía que está a la entrada del metro le dice, no puede pasar. Y entonces el dueño del oso dice, allí dice que no puede entrar perros, lo que significa que sí pueden entrar el oso. Pero ahora vamos ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer una interpretación extensiva. ¿Qué significa hacer una interpretación extensiva? Añadir supuestos jurídicos. Es decir, si decimos no se puede entrar con perros, con osos, tampoco, porque prevalece el mismo sentido de la norma. ¿Cuál es el sentido de la norma? Generar seguridad y evitar algún problema de eh, un problema. Sí, también lo tiene Atienza, sí, dice la compañera. Eh, Imagínense, yo lo aprendí desde la licenciatura hace ya varios años también. Y eventualmente eh, se le tiene que aplicar la misma disposición normativa al, al oso en la medida en que prevalece la misma situación jurídica, seguridad y salubridad. Pueden dañar a alguien en la integridad, en su cuerpo, o eventualmente también lo que buscamos, pues es que estos animalitos pues pueden pues, hacer sus necesidades y causar un problema de salubridad. Entonces, le aplica la misma regla. Ahora bien, eventualmente podemos hacer una interpretación restrictiva.
¿Qué quiere decir la interpretación restrictiva? Disminuir o eliminar un supuesto normativo de los que vienen en la ley. Si estoy diciendo que, a ver, en el caso, viene una persona invidente con un perro lazarillo, ¿lo dejan pasar sí o no? En primera, el perro es un perro educado, a priori se entiende, lo que significa que no tendrá los riesgos o no correrán los riesgos las personas de que los pueda morder, que los pueda atacar o que eventualmente pueda hacer sus necesidades. Es decir, prevalece el tema de la seguridad y salubridad, la higiene. Entonces, lo que estamos haciendo es quitando un supuesto de entre ese universo de perros que dice, los lazarillos sí se permitiría, ¿vale? Entonces, ahí está uno de los puntos que eventualmente quiero que ustedes vean cómo a nosotros, a través de la argumentación y de la interpretación del derecho, podemos ampliar o bien restringir algún derecho, ¿vale? Ahora vienen las subcategorías interpretativas. Vamos a darlo muy rápidamente. Hay un argumento sistemático que hoy día ustedes sabrán que la interpretación sistemática y la teleológica son pilares fundamentales en la interpretación del derecho. ¿Y qué se dice la interpretación sistemática? Bueno, lo que busca es que no hagamos una interpretación aislada de la norma jurídica, sino que la entendamos dentro del contexto en el que se encuentra inserta, ¿vale? Entonces es un punto fundamental. Ahora bien, la interpretación cede en materia. La interpretación cede en materia lo que busca es que no hagamos mezclas de instituciones que a priori, a la distancia, podrían parecerse, pero se encuentran reguladas en campos normativos distintos y perfectamente diferenciados, y que cuando los queremos mezclar, pues terminamos haciendo una interpretación muy eh, incorrecta porque persiguen fines distintos. Por ejemplo, el tema del robo, si lo queremos equiparar siempre al tema de propiedad civil, pues eventualmente podemos incurrir en algunas equivocaciones. Entonces, en lo penal y lo civil de este lado. Pero claro, hay excepciones, ¿verdad? Porque eventualmente, como sabemos, hay estos pilares que existen en los derechos, por ejemplo, penal y civil, y eventualmente permean en todo el marco normativo. Por ejemplo, yo que me dedico a la materia fiscal, el tema de prescripción. El tema de prescripción fiscal, para conocerlo medianamente, es necesario echarnos un clavado al derecho civil. El derecho administrativo sancionador, para medianamente entenderlo, tenemos que echarnos un clavado al derecho penal. Entonces, esas son como las excepciones, pero la regla del argumento en materia es los marcos normativos perfectamente diferenciados, ¿vale? El argumento histórico es cómo es entender un término bajo el esquema de cómo se ha interpretado bajo el concepto o el trayecto histórico, ¿vale? Argumento teleológico. El argumento teleológico lo que busca es encontrar el sentido de la ley, la finalidad, el espíritu para esta. Si planteáramos, por ejemplo, el tema del perro, que puede entrar al metro sí o no, si ustedes me dicen, es que es un perro lazarillo, y el objetivo de la ley era cuidar salubridad y seguridad, pues entonces sí podría pasar un perro lazarillo. Ahora bien, si estamos en el mismo supuesto, pero perdón, en el supuesto del oso, eventualmente aplicando la interpretación teleológica no podría pasar porque bajo la misma finalidad de la norma es cuidar la salubridad y seguridad de las personas. Luego entonces no podría pasar porque le aplica la misma regla, ¿no? Preservar salubridad y seguridad.
El argumento psicológico nos ayuda para fundamentar eh, la intención del legislador. Literalmente, cuando dice argumento psicológico, lo que busca es qué era lo que estaba pensando el legislador cuando hizo la ley. Y para tal efecto, pues acudimos a las exposiciones de motivos, al diario de debates, y todo eso lo hemos hecho, ¿vale? Lo hemos hecho eventualmente nosotros los operadores jurídicos. Tenemos, pues a ver, ¿qué pasó? ¿Hubo una reforma? ¿Qué habrá sucedido? ¿Por qué se hizo? ¿Cuál fue la razón de ser? ¿Vale? Entonces, ahí es uno de los puntos. Por ejemplo, hago una pequeña pausa. Yo conozco de asuntos materia fiscal. Hay un tema que está muy en boga que tiene que ver con las operaciones inexistentes por personas que se dedicaban a facturar, hacían facturas y las vendían. Los ahora denominados certificados fiscales, ¿verdad? Eh, certificados digitales, fiscales digitales. Y eventualmente tenemos que buscar cuál era la razón de ser del, de que se impusiera la obligación de acreditar materialidad de las operaciones, porque hoy día no puedes nada más expedir el certificado, sino que se tiene que acreditar. Cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación, se tiene que acreditar que efectivamente el que expidió una factura tiene trabajadores, tiene infraestructura, tiene todos los elementos para prestar el servicio que dice prestar, ¿vale? Porque si no lo acredita, se presume que expidió facturas sin contar con la materialidad, como se le denomina, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que ver y justo esta reforma se deduce perfectamente de los diarios de debates y eventualmente de la exposición de motivos. Esta modificación al Código Fiscal de la Federación se hizo porque había muchas deducciones que no acreditaban que efectivamente se hayan recibido tal cual, sino nada más teníamos el papelito, eran deducciones formales, pero que materialmente no se pudieron demostrar y por eso se hizo modificaciones, ¿vale? Ahora bien, el argumento sociológico eh, sirve para darle una atribución de lo que la norma, hacer como un empate entre la norma jurídica y la realidad social. Si la norma jurídica establece que el varón y la mujer son libres de contraer matrimonio, dense cuenta, la norma jurídica es la misma que estaba, no sé, hace 30 años y que eventualmente decían los juristas de aquella época tal vez que se debería entender que la ley está diciendo que el hombre y la mujer se tienen que casar para que sea válido, pero es la misma norma jurídica traída 30 años después, en la actualidad, cuando sabemos que efectivamente esa norma quiere decir que el hombre y la mujer, no estoy diciendo que entre sí, son libres de contraer matrimonio. Muy bien, Rosendo Olivares decía, con fines de reproducción, ¿verdad? Era más eh, anquilosado el término porque efectivamente antes, si no era para procrear, pues no servía, ¿verdad? No, no había razón del matrimonio. Hoy ya sabemos que el matrimonio no tiene que ver necesariamente con la reproducción, sino tiene que ver con un tema de solidaridad, un tema de afecto, un tema de amor y que nos dicen incluso la Corte pues, que es perfectamente válido el matrimonio entre personas del mismo sexo, toda la comunidad LGTB. El argumento económico no tiene que ver con dinero. El argumento económico lo que señala es que se debe evitar redundancia. No sé si ustedes recuerdan en nuestro artículo 17 constitucional en relación a que la justicia debe ser pronta y expedita. Y entonces le preguntaban a las personas en general y a los jóvenes abogados que qué era pronto y expedito y decían, pues es que es sinónimo. Pronto y expedito pues son sinónimos. ¿Qué es lo que se nos ha dicho hoy día ya que le echamos un poquito de mayor leída al término?
que pronto sí tiene que ver con una cuestión de celeridad. Y expedito no tiene que ver con una cuestión de celeridad, tiene que ver con una facultad de que el órgano jurisdiccional debe estar apto y exprofeso para resolver la controversia, ¿vale? Debe existir un tribunal para resolver determinada controversia, pero no tiene que ver con celeridad. Entonces, ¿se dan cuenta? Y eventualmente decimos que significaban lo mismo pronto y expedito, estaríamos incurriendo en un error porque el argumento económico nos dice que hay que evitar redundancia. Si el legislador eligió dos términos, esto quiere decir que cada término se debe interpretar de manera independiente, ¿vale? El argumento apológico es el que nosotros denominamos la reducción al absurdo, ¿vale? Es cuando queremos decir, bueno, pues es obvio tal situación que sería absurdo considerar lo contrario, pero se tiene que justificar, ¿no? Ahora, el argumento a fortiori este también lo conocemos de otra forma. Este argumento lo conocemos como el argumento mayoría de razón, ¿vale? Si eventualmente, eh, por ejemplo, el proceso eh, nos pueden decir, por ejemplo, la presunción de inocencia. La prisión preventiva oficiosa vulnera derechos del juez en su función porque no se le permite decidir de manera libre si es prisión preventiva justificada o se le tiene que dejar en libertad la persona y seguir su proceso en libertad. Si se le viola el derecho al juez, a mayor razón al procesado, ¿verdad? Entonces ahí está el argumento de mayoría de razón. Este argumento también lo ocupamos mucho, lo comenté hace unos minutos. El argumento analógico. El argumento analógico literalmente nos dice que en ocasiones existen instituciones jurídicas que por su similitud pueden ser aplicadas sus reglas de manera recíproca, aunque regularmente se aplican de una hacia otra. Puse el ejemplo de en materia fiscal, la prescripción. La prescripción está regulada en el Código Fiscal de la Federación. ¿Pero qué creen? Está regulado en un solo artículo. ¿Qué es lo que en ocasiones tenemos que hacer? Es que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación nos dice, le serán aplicables todas las normas del derecho común. Entonces nos vamos al Código Civil Federal y analizamos lo que es la prescripción en materia civil. Y en ocasiones aplicamos esas analogías y eventualmente esa eh, laguna que eventualmente pudiera existir. Por ejemplo, también otra de forma más clara, la analogía, existe en materia administrativa el recurso administrativo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en materia fiscal se llama recurso de revocación. ¿Cuál es la finalidad? Pues declarar la nulidad de un acto, confirmar confirmar la resolución impugnada, modificarla. Y eventualmente también existe el juicio contencioso administrativo, cuya finalidad también tendrá decir que un acto es ilegal, declararlo nulo, o bien reconocer que el acto estuvo bien dictado. Y entonces estos dos medios de defensa pues se parecen al ser parte de la justicia administrativa, entonces le aplican las mismas reglas. Entonces, ¿por qué? Porque se parecen, porque los dos son medios de defensa en materia administrativa y existe una conexión sobre puntos jurídicos similares que nos dan pauta a aplicarlos por similitud. Esto eventualmente también lo hace, por ejemplo, en el derecho administrativo sancionador, yo me dedico a la materia administrativa, y por eso parte de mis ejemplos van en esa línea argumentativa. Les puedo comentar que hay una parte del derecho administrativo que tiene que ver con infracciones y sanciones. Esa parte del derecho administrativo se conoce como derecho administrativo sancionador.
Y en el derecho administrativo sancionador se nos ha dicho que se aplican como modulaciones los principios del derecho penal. Entonces, presunción de inocencia, pues por analogía se trae. Eh, Debido proceso, pues se tiene que traer. Tipicidad, pues el derecho penal lo traemos al derecho administrativo sancionador por analogía, eventualmente, ¿vale? El argumento contrario sensu, eventualmente eh, nos puede ayudar cuando conocemos una situación jurídica y queremos saber si le aplica al contrario, pues hacemos su interpretación contrario sensu para saber si efectivamente se da ese mismo supuesto normativo. Bien, como les dije, eventualmente existen conflictos entre las leyes y necesitamos métodos de solución de controversias y ese choque se denomina antinomias, ¿verdad? Y entonces tenemos tres métodos de solución, el método jerárquico, el cronológico y la especialidad. Dice el cronológico, el jerárquico, que ley superior deroga ley anterior, perdón, ley inferior. El método cronológico es ley posterior deroga ley anterior. Y finalmente el criterio de especialidad, que ley especial prevalece sobre ley general. Está bien, hay una tesis también sobre la retroactividad de la ley conforme a la teoría de los componentes de la norma. No me voy a detener mucho en ello porque tenemos un poquito de mayores elementos y por la cuestión de tiempo quiero avanzar. Ahora bien, lo que les decía, la laguna normativa, eventualmente tenemos que aprender a aplicarla, ¿no? La laguna de conocimiento, cuando falta información sobre los hechos, la laguna de reconocimiento e indeterminación semántica del lenguaje, ¿vale? La laguna axiológica se presenta porque hay un defecto valorativo del sistema. Les quiero comentar, vamos a señalar ahorita, voy a comentarles un ejemplo. Eh, Voy a detener y voy a explicar. Eh, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tenemos un conocimiento de muchos asuntos relacionados con el ISSSTE. Allí lo que regularmente se entran en debate son el tema de pensiones. Bueno, les cuento rápidamente los hechos del caso y ustedes van ayudándome a ver si comparten mi opinión. Resulta que la ley del ISSSTE en su artículo 31 establece un orden de prelación de las personas que son beneficiarias en caso de muerte del pensionista. Estas personas se denominan pensionistas beneficiarias. Y bueno, en el primer lugar, pues está la cónyuge o el cónyuge, dependiendo de qué se trate, el concubino o la concubina, dependiendo si es matrimonio, obviamente, o concubinato. Posteriormente podemos ver los hijos que sean menores de 18 años o mayores de edad, pero que tengan una discapacidad. O bien, eventualmente pueden ser los padres. Y justo, pues en el caso concreto que les quiero comentar, pues no había ni esposa, no había ni concubina, no había ni hijos, no había ni padres. Les cuento el caso. Es les cuento, tengan en la mente el siguiente escenario. Es una familia tradicional de hace muchísimos años, papá, mamá y dos hijos, hijo e hija. Se quedan a vivir los hijos en la casa de los padres y eventualmente fallecen los padres. Se quedan a vivir ahí los hijos, hijo e hija. Eventualmente ninguno de los dos se casa, viven muchos años y eventualmente la hermana cuida de la enfermedad del hermano. Ninguno de los dos se casó, ninguno tuvo hijos, ni mucho menos. Fallece el hermano. Y entonces la hermana que tenía a su favor los bienes por virtud de un testamento, los seguros por virtud de los contratos respectivos, donde
donde se le señalaba como beneficiaria, bueno, en todos lados estaba como beneficiaria la hermana. Ella pide al ISSSTE que se le considere como beneficiaria porque pues ella fue quien cuidó del hermano en la enfermedad y porque no hay ni no hay no hay ni cónyuge, no hay ni concubina, no hay hijos y tampoco hay padres. Y eventualmente el ISSSTE contesta que el artículo 31 de la ley del ISSSTE dispone de manera clara quiénes son los beneficiarios y en ningún momento señaló que podía ser la hermana. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues literalmente nosotros hicimos una interpretación en este sentido. Dijimos que obviamente considerábamos no necesario aplicar el control de convencionalidad porque no veíamos que la disposición normativa contraviniera ningún tratado internacional. Sin embargo, esto me basé en un libro de la Corte que se llama La constitucionalización del derecho de familia. La verdad está muy bueno. Este año surgió este libro. A mí me encantan los libros que edita la Corte, me dan mucha información que me ayuda eventualmente a resolver las controversias que se ponen a mi conocimiento. ¿Qué es lo que dije? Que eventualmente no era inconvencional, pero que el legislador había, eh, tenía un prejuicio, porque solamente había analizado las dinámicas sociales de unos modelos de familia. En el libro de la Corte es muy claro cuáles son los modelos de familia, y hay muchos modelos de familia. Y el modelo de familia que se establece en el artículo 31 de la ley del ISSSTE, eventualmente es el que pensó el legislador, pero no pensó en otras dinámicas sociales, cuando no existieran ni esposos, no existieran ni hijos, ni padres. Entonces, nuestra interpretación fue en el sentido de considerar que efectivamente para potenciar el derecho humano y toda vez que la hermana había cuidado al hermano en la enfermedad y éste la había dejado como beneficiaria en todos los demás seguros y en testamento, consideramos que sí era pertinente. ¿Qué quiero decir con esto? Que eventualmente el tema de la interpretación nos ayuda o bien a restringir o bien a potenciar un derecho. Sobre esto es lo que yo voy a intentar a lo largo de las charlas, eventualmente junto con ustedes hacer intercambios de opiniones jurídicas para hacer una retroalimentación eh, entre ustedes y su servidor. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Voy a seguir compartiendo, no sé si quieren comentar algo. No es ninguna tesis. Lo que yo les voy a comentar es propiamente es el libro. Ese es un libro que está editado por la Corte. Denme un minuto y ahorita mismo se los comparto. A ver, voy a compartir para que lo vean. Denme un minuto. Lo encontré. Incluso, a ver, ¿se ve? ¿Sí se ve, compañeras y compañeros? Este libro de la Corte, La constitucionalización del derecho de familia. Gracias a este libro pude hacer, creo que una interpretación más completa y una mejor argumentación al momento de defender el punto jurídico que consideré era prudente aplicar en el caso concreto, ¿vale? Entonces, este libro lo voy a copiar, voy a detener y en su caso en el chat lo voy a compartir, ya lo tiene, de un librazo, me parece que yo, aunque pareciera que no tengo que ver con asuntos del derecho de familia, como tenemos asuntos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
temas relacionados con el derecho de pensiones, pues la familia sale a relucir, ¿no? El derecho de familia, ¿vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Otro comentario? ¿No? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, vamos a continuar. Espérame, voy a compartir. Bueno, sobre tal particular creo que ya tenemos más que trabajado estos temas. Una jurídica o de derecho o acción legislativo para llenarlo, el juzgador debe acudir primero a la supletoriedad o analogía, lo que les decía, y después a los principios generales del derecho, ¿vale? Claro. Por esto lo vamos a trabajar hoy y mañana. El tema de la ponderación de derechos es un tema que ustedes lo dominan mucho mejor que yo, porque lo hacen diario. Eventualmente yo también en los tribunales de justicia ordinaria lo llevamos a cabo, pero ustedes, el Poder Judicial, son expertos, somos expertos. Ni siquiera pretenderé eh, considerarme tal, sino más bien querré compartir con ustedes mis experiencias y querré escuchar sus experiencias. A ver, el tema de la ponderación es un método de solución de controversias que nos ayuda a solucionar controversias cuando colisionan principios o derechos. Entonces, primero tenemos que analizar que el conflicto tiene que ser entre principios o derechos, no en reglas. Acuérdense que ya el autor norteamericano Ronald Dworkin nos decía que el marco jurídico, que todo el derecho se puede clasificar en dos postulados. El primero, las reglas, y el otro lado, los principios, ¿vale? Las reglas se cumplen o no se cumplen, tal cual su interpretación es cerrada. En cambio, los principios, los derechos, su interpretación es más abierta. Entra en un espacio la subjetividad, pero también entra en mayor medida la razón, ¿vale? Y entonces, en relación a la estructura del derecho, el conflicto entre normas se deduce en abstracto. No necesito ni siquiera tener una controversia. Basta yo analizar el marco normativo y poderme dar cuenta que una norma dice blanco y otra dice negro, o bien una dice de vuelta a la derecha y la otra dice de vuelta a la izquierda, y las dos regulan el mismo caso, y entonces nos damos cuenta que hay un conflicto, ¿vale? Entonces, pero ese es en el tema de reglas, y para tal su propósito aplicamos el método de solución de antinomias. En cambio, en el caso de cuando colisionan principios, esos no se pueden dar en abstracto. Eso se tiene que dar en concreto. Entonces, allí es donde nosotros podemos observar que no hay caso idéntico. Incluso podríamos señalar, es que se parecen mucho. Pues sí, se parecen mucho, pero aquí sí obedece un tema contextual. El hecho de que exista un conflicto, por ejemplo, entre la libertad de expresión y el otro en el derecho a la imagen o al buen nombre o a la dignidad y colisionan, no vamos a decir, en todos los casos prevalecerá la libertad de expresión, no, depende. ¿Qué ha dicho la corte misma? El discurso de odio no es libertad de expresión, no está protegido constitucionalmente. Entonces ya nos damos cuenta que no en todos los casos va a suceder el mismo resultado. Entonces, ahí está el punto. Y decir cuándo estamos en presencia de un discurso de odio. Y el discurso de odio tiene que ser hablado o puede ser simbólico. Entonces, ahí es donde me interesa que ustedes entren eh, pues, en su debate, porque tenemos que llegar a conclusiones, ¿no? Dice, y solamente hago una pausa sobre un pequeño paréntesis,
Dice el autor Luis María Díez Picasso, y dice muy bien, que el tema de los derechos humanos, realmente los tribunales van a deducir cuál es el que debe prevalecer en casos estrictos, extremos de ella. Pues sí, cuando existe una opinión muy bien dicha, políticamente expresada, pues muy probablemente no va a existir debate. Pero cuando nos damos cuenta que dicen que el derecho es para los disidentes, aquellos que rompen con la narrativa, eventualmente surge el conflicto. Y entonces entramos ahí en debate, ¿vale? Esa es la parte que yo quiero que nosotros vayamos viendo. Entonces, también nos dice Luis María Díez Picasso, los derechos humanos, para aquellas personas que tienen muchos recursos económicos o tienen una posición económica muy bien cimentada, pues muy difícilmente les va a importar el discurso de derechos humanos, porque eventualmente ellos tienen satisfechas sus necesidades. Si no nos dice los derechos humanos, regularmente donde se tienen que reivindicar es en aquellas personas en las que se encuentran afectadas por una desventaja social o bien porque le han sido vulnerados derechos, ¿vale? Entonces, ahí es un punto importante. Entonces nos dice la resolución del conflicto. En conflicto entre disposiciones normativas, se declara inválida, una pasa y otra no pasa. Mientras que en conflicto entre principios, ninguno se declara inválido, sino se resuelve por medio de la ponderación. Efectivamente, no podemos decir, es inválida la libertad de expresión y prevalece la buena imagen. O sea, no, sino tenemos que eventualmente ver el ejercicio de ponderación que para nosotros lo vamos a denominar el principio de proporcionalidad. ¿Vale? Nada más hago una pequeña ilustración de las diferencias entre principios y, perdón, de los principios, hago una enunciación de los principios que nos dice que deben ser generales, eh, muy abstractos y se pueden ahí englobar muchas cosas, ¿no? La vida, la integridad, la dignidad humana, y ahí entramos en debates del tema de la dignidad humana. Solamente voy a poner un ejemplo. Unas personas en Estados Unidos, hay un caso, personas de talla pequeña eh, que se les conoce, y solamente lo estoy diciendo por cómo se les llega a decir, no estaré incurriendo en ningún lenguaje discriminatorio. Esas personas conocidos como enanos, eventualmente en algunos lugares de Estados Unidos se les lanzaba en algunos bares. Y a estas personas, alguien muy fuerte, los lanzaba. Y a ver quién lo lanzaba a mayor distancia. Al final de la competencia se les pagaba a estas personas y, y tenían una retribución económica. Un grupo de personas molestos porque tenían noticia de esta práctica llegaron a los tribunales y dijeron que esa práctica que se llevaba a cabo en los bares pues, era una práctica discriminatoria para las personas de talla pequeña. ¿Qué sucedió? Que eventualmente se prohibió esa práctica. ¿Pero qué creen? Las personas que eran lanzadas dijeron, oye, pero ¿por qué te metes conmigo? Es mi trabajo y de ahí yo tengo un ingreso. Y a mí no me está dañando mi dignidad, al contrario, al quitarme mi trabajo sí me estás menoscabando en mi esfera de derecho. Entonces el tema, ahí ya se dan cuenta, hay un grado de abstracción. Entonces, eventualmente querré que ustedes lo comenten, ¿vale? Bien, aquí está la diferencia entre principios y reglas. Lo podemos ver, unas son generales, otras son más precisas. Las reglas, los principios son más importantes porque son reglas primarias. Las reglas por sí mismas son secundarias, pueden venir en una ley. Los principios son normas categóricas, las reglas son normas hipotéticas, los principios son mandatos de optimización y las reglas se cumplen o no se cumplen, ¿vale? Los conflictos entre principios. Vamos a ver. Los principios son compatibles en un plano abstracto. Pues sí, ahí todo el mundo somos amiguitos, no pasa nada, y no entran en colisión de acuerdo a circunstancias empíricas. Entonces, recuerdo que
un cronista deportivo se empezó a expresar de manera muy álgida a un director técnico de el equipo de fútbol, soccer masculino. Y le llamó porrista, y le llamó marketinero, y le llamó, eh, bueno, y le dijo que era muy malo haciendo su trabajo. Esta persona monta en cólera y dice que se le estaba dañando su dignidad, su imagen, su buen nombre. Obviamente, estos conceptos es cuando entran en colisión. Y los podemos llevar, digo, estoy dando un caso muy light. Claro que podemos dar casos mucho más álgidos, mucho más pesados, como el caso del semanario, la sátira política que se lleva en Francia, en el semanario político denominado Charlie Hebdo, y donde se burlan de una persona de religión musulmana, y estas personas lo toman como una ofensa, y eventualmente hay un evento en el que incluso hay violencia por estas circunstancias, porque colisionaron, porque entraron en conflicto y en debate por la posibilidad de expresar incluso con burla, con sorna, sobre la religión de otra persona. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Hasta dónde llega el límite? Es que ese es el punto, hasta dónde se puede comentar que hay un límite del derecho, hasta dónde lo podemos limitar, ¿vale? ¿Qué dijo la corte en este tema de la persona que traía en la oreja una cruz suástica o espástica, como le quieran denominar, y entró a trabajar a una empresa judía, y que eventualmente no era necesariamente un discurso, pero sí era una imagen que infundía un tema del discurso de odio? ¿Hasta dónde está el límite del libre desarrollo de la personalidad? Me habían cancelado por algo mi micrófono, discúlpenme, no sé por qué. Me decía que el organizador me había cancelado el micrófono. Bueno, regreso. Entonces, vamos otra vez a los principios. Voy a compartir. Regreso. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Les dan algún receso o se la siguen derecho? Compañeras, compañeros, nada más díganme, no se amontonen. Sin recesos, perfecto. Son 2 horitas, creo que no ameritan que hagamos un receso. Denme oportunidad, voy a nada más a prender la luz porque ya ahorita la noche. Solamente quiero también comentar estos temas de interpretación y cómo se tiene que eventualmente profundizar, cómo podemos hacer para potenciar derechos. Solamente hago una, ya que comentábamos el tema de la familia, eh, rápidamente cuento otro tema que este sí tiene que ver, sí tiene una tesis, eh, porque es fundamental para ver cómo se comienza a trabajar el tema del concepto de familia. Hago una pausa para que eventualmente entendamos cómo la interpretación es fundamental para restringir o ampliar derechos. En la Ciudad de México existen negocios que se dedican a cuidar animales de compañía, perros y gatos, para acabar pronto.
Y eventualmente hay un instituto que es un organismo descentralizado que se encarga de verificar que se cumpla con el uso de suelo. Y entonces el instituto se denomina Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Este instituto lleva a cabo una visita a un lugar que tiene por objeto este establecimiento el cuidado de animales. Y entonces cuando llevan a cabo la visita de verificación, dice, usted no tiene el certificado de zonificación que le permita prestar el servicio de eh, eh, cuidado de animales y le clausura. Esto llega al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. ¿Y qué creen que sucedió? Le sobreseyeron el juicio. Le dijeron, oiga, pues usted ni tiene interés, porque para tal propósito usted tendría que contar con un permiso. Si usted no tiene ningún permiso para explotar ese establecimiento mercantil con ese giro. Es hasta que llega al Poder Judicial de la Federación cuando se hace una interpretación mucho más extensiva. Y literalmente solucionando el problema no con un tema de uso de suelo. Se soluciona el problema aplicando el derecho de familia. ¿El derecho de familia? ¿Cómo el derecho de familia en un tema de uso de suelo? Pues se dice que hoy día existe un nuevo concepto de la familia y existe el concepto de la familia multiespecie o interespecie, que eventualmente no solamente se compone con seres humanos, sino también se compone con estos animales de compañía. Me van a decir, pero esto es cierto. Vamos a ver la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federación. Voy a compartir y voy a leer. Dice, familia multiespecie o interespecie, al estar reconocida en términos del artículo 13, apartado B, puntos 1, 2 y 3, inciso E de la Constitución Política de la Ciudad de México, los giros mercantiles de albergue y cuidado de animales domésticos que viven en los hogares como parte integrante de este tipo de familia se deben considerar de bajo impacto conforme a la fracción 16 del artículo 35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles Local. Hechos. La quejosa presentó el aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con un giro de bajo impacto respecto de la actividad consistente en estética, pensión y adiestramiento canino. Posteriormente, la autoridad realizó una visita de verificación en la que concluyó que dentro de los usos de suelo permitidos no se encuentra ese giro. Inconforme, aquella acudió al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el que se determinó que no tenía interés jurídico para presentar demanda, al estimar que no acreditó la exacta observancia del uso de suelo permitido en el certificado de zonificación. En el juicio de amparo expuso como concepto de violación que con base en el artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles puede utilizar el 20% del inmueble para su actividad, por lo que basta el aviso señalado para acreditar su interés jurídico. Bueno, entonces, la justificación me voy a ir directamente, dice lo anterior porque el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes y por ese motivo deben recibir un trato digno y respetuoso. En este sentido, voy a leer hasta acá, el siguiente párrafo, los tribunales colegiados de circuito como órganos jurisdiccionales en cuestiones de legalidad y constitucionalidad de leyes locales y reglamentos federales y locales están obligados a responder e interpretar las leyes en materia de su competencia, tomando en cuenta la evolución y las demandas que tengan las familias y la sociedad. ¿Este argumento cuál es? Literalmente es el argumento sociológico, dense cuenta. Ahí está aplicado. De esta manera, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cobijado distintos tipos y formas de composición de la familia, monoparentales, heteroparentales, homoparentales, recompuestas, así como las que derivan del matrimonio, del concubinato o de la sociedad en convivencia, entre otros tipos, entonces la evolución que ha tenido la familia lleva a concluir que hay un nuevo tipo de familia que se debe reconocer y que es la familia multiespecie o interespecie, integrada por personas y animales domésticos, quienes ya pasaron de ser considerados por la ley de cosas a concebirse como seres sintientes.
Incluso dichos animales son parte integrante de la familia en la que desempeñan un papel de protección, apoyo, compañía, cariño y cuidado hacia los humanos. Ahora, en las familias multiespecie es clara la relación de apego recíproca entre personas y animales. De ahí que el derecho administrativo debe reconocer que aquellas demandan los servicios de albergue y cuidado de animales que antes no se solicitaban. Entonces, este es el punto. Literalmente, lo que hice en la primera parte era darles elementos, recordarles elementos que ustedes ya conocen de interpretación. ¿Por qué? Porque es a través de la interpretación como eventualmente nosotros tenemos que considerar una restricción como válida o eventualmente tenemos que decir que es inválida. Entonces, así es como lo hemos estado trabajando. La verdad creo que este tema de la familia multiespecie me encantó porque eventualmente un tema de uso de suelo que a priori pues es un tema de reglas, lo dejaron de ver como un tema de reglas y lo ve como un tema de principios. Y al verlo como un tema de principios, la solución termina siendo muchísimo más justa. Entonces, aplicó una interpretación histórica, que fue uno de los que dijimos, que obviamente ya analiza un contexto histórico, no lo analiza en función de hace muchos años, sino un contexto social actual, y eventualmente, pues puede dice, voy a intentar responder, dice, profesor, ¿habría alguna diferencia entre la interpretación que tiene la autoridad y la que tiene la defensa? A ver, bueno, a ver, yo como el instituto, pues habría dicho una interpretación, yo como autoridad me convendría hacer una interpretación como regla, y como regla, el certificado o el programa de desarrollo urbano, pues establece los usos de suelo. Y si ahí no está permitido en tal localidad o en tal local no está permitido el establecimiento mercantil con giro de cuidado de animales, pues no lo llevaría yo al punto tal vez de interpretación de derechos humanos, sino lo haría un tema de interpretación de reglas. La defensa, obviamente, no le conviene un tema de interpretación literal, porque ahí estaría muy probablemente restringido su derecho, lo que convendría eventualmente hacer una interpretación en materia de principios, que fue la solución que encontró el Tribunal Colegio Circuito. Entonces, esas son las dos diferencias. Una se hace una interpretación de principios o la controversia se lleva a cabo como un tema de conflicto entre principios y la otra se lleva a cabo en función a un tema de reglas. Obviamente la solución más justa me parece que fue la que hizo el tribunal colegiado. ¿Vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a seguir compartiendo. Em, Déjenme compartir que eh, ponderación es la atribución de un nivel de peso o de importancia a cada uno de los elementos de conflicto en las circunstancias del caso a decidir, no en abstracto, que determina cuál de estos elementos vence sobre el otro y cuál resuelve el caso. Ok. Dense cuenta que el tema del principio de proporcionalidad, para Robert Alexis solamente hay tres elementos, ahorita lo vamos a ver, la estructura, la racionalidad y la legitimidad, ¿vale? Aquí vamos a ver una diferencia cómo lo ha manejado la Corte. Primero, existe un principio de su proporcionalidad. En su principio de proporcionalidad, perdónenme, era el principio de idoneidad o adecuación, que considera que una intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin legítimo constitucional. Aquí, literalmente nos está diciendo que el fin debe ser legítimo. Segundo, el tema de necesidad se debe buscar una medida más benigna para la solución del tema. Si no hay una solución benigna, eventualmente pues se tendrá que resolver cuál de los dos
bienes jurídicos a debate debe prevalecer. Y esto se lleva a cabo a través, aplicando el principio de proporcionalidad en estricto sentido, ver cuál pesa más. No se preocupen, esto yo sé que lo saben, pero vamos a llevar a cabo ejemplos. Vamos a hablar del tema de migración que ha manejado la Corte, eh, cómo en el tema de migración hizo la Corte para aplicar el tema de proporcionalidad y cómo también aplicó el tema del test de igualdad. Estos conceptos me interesa que los vayamos manejando porque la Corte los ha aplicado. Ahora bien, este tema teóricamente que desarrolló Robert Alexi, pues literalmente tiene que ver con una escala triádica. En esta escala pues, es leve, moderado y severo, pero eventualmente se afinó cada vez más esta escala. Entonces, porque había ocasiones en las que las lesiones a los bienes jurídicos pues eran del mismo tamaño, o eran las dos leves, o eran las dos moderadas, o eran las dos severas, pero de entre leve y leve y moderado moderado o severo y severo había algunas pequeñas diferencias que lo hacían algo más grave o más moderado o más severo. Y entonces lo que hizo Robert Alexi fue añadirles eh, o asignarles, mejor dicho, sí, valores numéricos. Y así, del uno levemente leve, moderadamente leve 2 o sea, los fue multiplicando por 2 a cada uno. Severamente leve, 4 levemente moderado, 8 moderadamente moderado, 16 severamente moderado, 32 levemente severo, 64 moderadamente severo, 128 y severamente severo, 256. Luego entonces, cuando hubiera un conflicto entre derechos y la lesión que sufriera, pues, pensemos, dos bienes jurídicos fueran severos, podría darse el caso que uno fuera levemente severo, y entonces tendría un valor de 64, y el otro fuera moderadamente severo, es decir, 128. Y así es que usted sabría cuál es el que pesa más. Obviamente, moderadamente severo pesa más que levemente severo. Entonces, así es como eventualmente, por lo menos teóricamente así lo desarrolló Alexi. Incluso esto no quiere decir que en las sentencias lo tengan que hacer. Robert Alexi dice, no recomiendo que se haga esto en los ejercicios de sentencia, solamente lo está llevando a cabo para que tú como operador jurídico pues puedas tener como mayores elementos al poder decidir. No significa que lo tengas que señalar tal cual en la sentencia, ¿vale? Entonces, ahorita me quiero ir a otro de los puntos que también me interesa. No me voy a mañana vamos a dar más ejemplos y ahorita quiero comentar algunos temas que también son importantes por el tema de la restricción de los derechos, porque cómo se presenta, porque vamos a darnos cuenta mañana que analicemos el tema del test de igualdad, ya sea mañana o el día jueves, vamos a observar que gran parte de la discriminación viene por temas de lenguaje. Incluso el lenguaje a veces o parece o aparenta ser neutral, pero no lo es. Entonces tenemos que observar algunas cosas. Es menester que comentemos un poquito de estos elementos. Y por ejemplo, los problemas del lenguaje, la vaguedad. La vaguedad es una indeterminación de los límites del concepto, como por ejemplo el concepto juego. Si yo les digo yo soy un adicto al juego, y ustedes me podrían decir, es un adicto al juego y entonces podrían pensar que soy un adicto al juego de cartas, pero les digo, no, es que soy un jugador de ajedrez profesional. Ah, bueno, es distinto. Pero a priori, en la vaguedad, pues hay muchos, no sabemos, y, por ejemplo, el juego, pueden ser también los juegos, el básquetbol, el fútbol, juegos de mesa, obviamente. Hay una vaguedad, no sabemos en dónde empieza y dónde termina. La ambigüedad, esto tiene que ver con palabras que se pueden entender o términos que se pueden entender de uno o de otro lado, ¿verdad? Entonces, yo les digo, el gato,
se encuentra abajo del coche. Y entonces ustedes pueden pensar que hay un felino abajo del automóvil o pueden pensar que existe una palanca que está levantando un vehículo, ¿verdad? Entonces ahí es ambiguo, porque puede dar pauta para dos posibles acepciones. La carga emotiva, pues eventualmente es aquella a la que se le da un significado a un término, ¿vale? Entonces, de una manera valorativa, ¿vale? Esto lo vemos mucho en campañas políticas, por ejemplo, ¿no? Voy a seguir compartiendo. Por ejemplo, el tema de la vaguedad, otro de los ejemplos, el concepto libro. Y el libro, ¿cuáles son eh, cuál es la limitante, ¿no? Porque podemos decir, y los libros que aparecen en, no sé, en las eh, aplicaciones, ¿también se pueden considerar con libros o no? Bueno, solamente lo pongo ahí en la mesa de debate. El tema de la vaguedad, pues él les decía el tema del juego, pues un tema que eventualmente es difícil de limitar. La ambigüedad, ya lo comenté, y la carga emotiva, pues que siempre se intenta ponerle un valor, una cuestión axiológica a un elemento, ¿vale? Vamos, eh, voy a detener y voy a brincar. Hay un tema que también, todos estos temas de derechos humanos, todos están relacionados. Les pregunto, ¿ustedes sabían que en España, pues hay posturas políticas muy encontradas y en ocasiones, pues, entran en debate? Resulta que pues está permitido la interrupción del embarazo, igual que en México. Bueno, que en varias entidades federativas, no en todas, ¿verdad? Pero bueno, está permitido la interrupción del embarazo. Y entonces, ¿qué creen? Pues resulta que va la persona gestante a interrumpir su embarazo y cuando llega a comunidades autonómicas donde está tal vez un partido, un gobierno tal vez un poquito más conservador o más conservador, más allá de poquito o mucho conservador, y entonces tiene una práctica que cuando usted va a entrar, la persona gestante va a entrar a interrumpir el embarazo, le dicen, te vamos a obsequiar un ultrasonido para que escuches el latido del producto que llevas dentro. ¿Qué creen que propicia cuando la persona gestante, le hacen este ultrasonido antes de hacer la interrupción del embarazo, obviamente? Y cuando escucha el latido del corazón, ¿qué creen que pasa? ¿Se imaginan? Pues sí, a priori se arrepiente. Exacto, dice la compañera. mm, Se arrepiente. Es una práctica que aparentemente, y de acuerdo a lo que ha manejado nuestra Suprema Corte, goza de neutralidad, porque es, no, yo no estoy diciéndole que aborte, perdón, que aborte la misión sería, ¿no? Que se arrepienta, yo no estoy diciendo que se arrepienta, yo le estoy proponiendo, exacto, dice bien Lorena, lo que quiere es que se arrepienta. Entonces pongo esa situación para que se arrepienta. Y entonces la pregunta, ¿esa práctica es constitucionalmente válida? Mañana los vamos a ver, el tema de igualdad, el test de igualdad. Sí, dice Nayeli, pues efectivamente ya no sabe si es una vida y va a matar a alguien y entra en conflicto y ya no quiere. Entonces, ahí es un tema emotivo, la norma, la práctica, además que la norma, la práctica tiene una carga emotiva. Entonces, esto eventualmente es importante porque de ahí nosotros tenemos que deducir si efectivamente esa práctica es constitucional o no. Si ustedes la tuvieran enfrente, esta práctica, eh, dice
Dice también Rosa Olivia, no es para generar culpa ni confundir, es para generar conciencia. Eventualmente, vean, ya empezó el debate, eh, eventualmente hay posturas, ¿verdad? Y ustedes, los constitucionalistas, los que están más en el tema del Poder Judicial, son los que tienen que determinar si efectivamente esta práctica es constitucional o no. Por ejemplo, Rosa Olivia dice, para mí tal vez sería constitucional porque está generando conciencia. Pues tal vez lo escuche y dice, pues yo también voy, ¿no? Eh, Dice Lorena, hay que dejar fuera los principios morales. Eventualmente, ustedes tendrían que calificar esta práctica. Si la tuvieran enfrente, ¿cómo la calificarían? ¿Constitucional o no? Entonces, pero tiene que ver con una... Se dieron cuenta que les dije, en el lenguaje va una carga emotiva. Entonces, ahí se- usted lo tiene que ver. Entonces dice eh, Lorena que eventualmente como jugadores debemos juzgarse y pronto. Ese podría ser parte de un ejercicio, un derecho plenamente informado. Exacto. Este podría ser incluso totalmente informado. Es información. Pero ahora tal vez decir, pues no necesito. El hecho que tengas derecho a esa información no quiere decir que te la tengan que dar. O que accedes a ella, ¿verdad? Solamente lo pongo en la mesa de debate, ¿eh? No estoy diciendo No. que tomen una postura como yo podría pensar. Ustedes son, pues, muy avesados en esta materia y eventualmente podrán decidir contento, ¿no? Dice, afirmamos luego que cuando cuentas con mayor información, todo mejor es, creo que en este caso aplica cabalmente, dice María Loreto, ¿verdad? Entonces, un tema de debate, si efectivamente es correcta o no esta práctica. Porque acuérdense, en el tema de discriminación y más en el de perspectiva de género, tenemos que aplicar efectivamente que la norma jurídica o la práctica no constituya una discriminación. Solamente lo que quiero es que ustedes vean y pongan en debate todo esto. Bueno, esto en España se generó toda una controversia, si efectivamente esta práctica de los ayuntamientos de determinados partidos un poco más conservadores era constitucional o no. Solamente quiero que ustedes la debatan. Vamos a seguir compartiendo y agradezco a todos y a cada uno sus comentarios que retroalimentan la clase. Efectivamente, lo que se busca es no imponer una verdad, sino lo que quiero es que eventualmente generemos pues mayor discernimiento sobre nuestra propia ciencia jurídica. Bueno, el tema de los malos argumentos. Las falacias no son mentiras necesariamente. Las falacias son malos argumentos, ¿vale? Vamos a ver, pero esos malos argumentos en ocasiones los vemos muy seguido. Acuérdense que la argumentación jurídica es parte de la argumentación práctica, ¿vale? Vamos a ver. Las falacias, dice, la falacia es una clase común de un mal argumento que suele producirse. Eh, a ver, me detengo porque escucho un ruido, no sé a qué llame. Bueno, ahí voy, porque escuché, creí que había sido otro tema. Voy a compartir, regreso. Una falacia es un mal argumento, a veces una falacia puede usarse como técnica genuina para conseguir deliberadamente que el interlocutor acepte una conclusión falsa. La lista de falacias es amplísima, pero es necesario mostrar las falacias más usuales para que puedan detectar las prácticas argumentales. ¿Vale? Dice, vamos. Momento. Negación del antecedente. La verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. Podría ser que las premisas fueran todas verdaderas y la conclusión falsa. Si fumo, seguramente tendré cáncer de pulmón. Como no fumo, no tendré cáncer de pulmón. La anterior afirmación es una falacia porque puede darse el caso de que una persona enferme de cáncer de pulmón por un motivo distinto a fumar. ¿Se dan cuenta? La negación del antecedente. Ahora bien, la afirmación del consecuente, o sea, lo contrario, presenta cuando dos premisas ciertas, pero la conclusión falsa, por no considerar un mayor cúmulo de posibilidades. Todos los que han estudiado han aprobado el examen.
Yo he aprobado, así que he estudiado. La anterior conclusión es incorrecta porque existe la posibilidad de que no haya estudiado y aprobar el examen por pura suerte o porque copió durante el examen, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema. Esta falacia pues suele ser muy común. Es un argumento ad hominem. Esta falacia se presenta cuando se recurre al ataque personal para debilitar o refutar el argumento de otra persona, ¿vale? Esta falacia suele adoptar dos formas, que son las siguientes: la ofensiva, injuriosa, insultante, cuando se ataca algún atributo o la precedencia de la persona. ¿Qué puede decir un burgués sobre la pobreza? Sobre el problema de la pobreza, ¿no? La circunstancial, cuando se atacan sus circunstancias o acción. No pierdas tiempo escuchando la música de Queen, olvidas que Freddie Mercury no solo era homosexual, sino que además murió de SIDA. Toma. O sea, tema que no tiene nada que ver. Obvio, dice, no existe falacia cuando se presentan pruebas que cuestionan racionalmente la veracidad de una persona cuando éstas sean indispensables para lo que se quiere establecer. ¿Vale? La falacia ad verecundiam. La falacia ad verecundiam eh, se comete cuando se apela a la opinión de un experto o autoridad en apoyo de nuestras tesis, sirviéndonos de que nuestros interlocutores sienten respetos por tales personas o le damos la opción a cuestionar sus declaraciones. Dice, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque te lo ordeno, que soy tu madre. Entonces, pues sí, el argumento de autoridad, en ocasiones, no sé si ha pasado, no sé si hay aquí más jueces o magistrados o eventualmente nosotros que eventualmente hemos trabajado también ahí